Estaba viendo una película y que la verdad estrepitosa. Casi te diría que llorábamos todos, porque una cosa es leer que Cristo sufrió, que Cristo padeció, que lo castigaron con un látigo, con huesitos en la punta, en los costados. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y hoy día con los avances tecnológicos es como que entre el sonido, los artistas profesionales, es como que uno estaba frente a la cruz. Y es lastimoso. Esther me decía, no puedo aguantar esto, se tuvo que ir. Es la verdad lo que sufrió el Señor Jesús por vos y por mí, no lo podemos expresar, solo sentir y agradecer. Y también vimos cómo resucitó. Gracias, Federico. Cómo resucitó, dice en el día tercero, claro. Un viernes por la noche lo crucificaron y el domingo por la mañana, como hoy, resucitó. Alabado sea el Señor. Yo quiero leer algo sobre la resurrección, sin olvidar que para resucitar tenía que haber muerto. Obviamente, por eso hice este breve comentario, porque no hay tiempo para ver la muerte, los días que transcurrieron entre su muerte y resurrección y lo que sucedió también después. Pero sí el 1 Corintios capítulo 15 dice algo con respecto a esto, a la muerte y resurrección del Señor Jesús. Es un pasaje interesante desde todo punto de vista, porque dice así, entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice que además os declaro, es decir, además les hablo. ¿A quiénes? A los creyentes, porque nos llama hermanos. Se está dirigida esta carta, primera carta de los Corintios, que en realidad no era la primera, pero en nuestro canon bíblico es la primera. Así que, ¿por qué digo que no es la primera? Porque por ahí dice, como ustedes me escribieron a mí, yo les escribí esas cosas, entonces sabemos que había otra carta que no está. Pero lo que está es verdad, y es esto. Además os declaro hermanos, nos dice hermanos, la carta iba a la iglesia que estaba en Corinto, muy complicada y con muchos problemas, pero le llama hermanos, por lo tanto también hoy leemos nosotros que es para nosotros. Somos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios. Y esa es la gloria que tenemos nosotros, pertenecer a la familia de Dios. Y somos hijos de Dios. Por eso entre nosotros somos hermanos. Pero recordad que somos hijos adoptados, adoptivos, si querés llamarle. Él vino a buscar a su pueblo, digamos, pero dice Juan capítulo 1, 14, que él vino a buscar a su pueblo, pero su pueblo no lo quiso, lo rechazó. Como veíamos ayer los fariseos, crucifícale, crucifícale. Sí, soltá al asesino, al ladrón, al chorro, al desgraciado, soltalo a ese, pero a este crucificalo, terrible. La vivencia de aquel momento no era para que el Señor Jesús vino a morir, sí, no hay duda de esto. O sea, se cumplió lo que dijo la Escritura. Y sobre eso vamos a hablar, sobre lo que dijo la Escritura. Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y aquí tenemos una historia para nosotros, un sistema por el cual Dios nos habla. En principio hay un evangelio. El apóstol Pablo dice mi evangelio.
En varios lugares dice mi evangelio. Claro, era su evangelio porque no es porque estaba diseñado por él ni iba a hablar de él, ni tampoco fue partícipe en cuanto al evangelio como buena nueva noticia, ¿no es cierto? La buena noticia la hizo el Señor Jesucristo y Dios. Pero él dice mi evangelio porque era lo que había recibido, como dice acá también, os he predicado, también ustedes lo recibieron, pero en la cual perseveráis. Es decir, hay todo un camino para nosotros en estos previos a lo que vamos a ver como motivo principal, que es la resurrección del Señor. Y el versículo 2 también está diciendo algo que nos viene bien a nosotros, por el cual, por este evangelio que él había predicado, pero ellos, los corintios, habían recibido y perseveraban en él, por el cual asimismo, sí, y acá viene un potencial, sí, retenéis la palabra que os he predicado, ustedes me siguen, ¿no? Si retenéis la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, yo invité a alguien y no vino hoy, pero un problema habrá tenido, porque estaba muy mal este muchacho. Antes venía a la iglesia. Él habla del Señor como su Señor, pero no lo hace. Porque acá está claro lo que está diciendo. Primer tema, recibir lo que el Señor nos entregó. Segundo tema, perseverar en lo que el Señor nos entregó. Retenerlo, es decir, apropiarlo, asimilarlo y de esa manera vivir una vida espiritual agradable a Dios. Es decir, la salud física nuestra depende mayoritariamente de lo que ingestamos, de lo que comemos. ¿Entendimos esto? Los nutricionistas dicen perfectamente esto. Y uno lo padece también, porque yo me descuidé y tengo un montón de arterias tapadas. Quiere decir que por más sabroso que sea, lo importante no es el sabor, sino el daño que nos puede producir. Lo importante es saber qué es lo que comemos. Nosotros, aunque parezca mentira, y como químico les digo, comemos sodio natural, metálico, aunque parezca, calcio, cloro, potasio, manganeso, magnesio. Todo viene de las plantas, del alimento, de la carne, proteínas de distintas maneras. Nosotros comemos eso y eso es bueno, es puro. El ionograma que a veces nos mandan a hacer mide el cloro, el sodio y el potasio. ¿Por qué? Porque es necesario que como elemento químico puro esté en nuestras vidas. Si uno ingiere todo esto puro, tiene una vida sana. Si uno ingiere, mirando la vida espiritual, alimento contaminado, no puro, tiene una vida impura espiritualmente. De manera que, así como comemos nuestro alimento y tiene que ser de una manera especial, también Pablo está diciendo acá, si perseveráis en lo que yo he predicado, en lo que es el Evangelio, en lo que Cristo hizo por vos, hizo por mí y lo va a seguir haciendo y nos va a venir a buscar, si perseveramos en eso, tenemos una vida espiritual saludable. Cuando empezamos a no venir a estudiar la palabra, a no venir a entender la palabra, a no venir a comprender la palabra, a no venir a retener la palabra, estamos comenzando a tener una vida espiritual contaminada. Y la persona que yo invité, que ya van 3 domingos que invito y no viene, está destruida, está mal, es una persona grande ya, pero por su vida en el mundo no sabe cómo arreglar lo que pasó y que no se puede solucionar, porque cuando uno hace cosas del mundo, listo, el encargado de eso es Satanás, no es Dios. Uno se hace responsable de lo propio.
y se tiene que ser responsable de lo propio. De manera que si comemos algo impuro o nos dedicamos, como dice, como dice Pablo, no quiero ser extenso, pero hoy voy a ser un poquito extenso. Pablo dice en esta primera carta, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, y capítulo 3, versículo 1, dice que la iglesia, nosotros, en la iglesia, hay tres tipos de personas. Hay gente que no es creyente, que viene porque le gusta. Le gusta, es bueno, no hablamos más, no fumamos, no nos emborrachamos, qué sé yo, cada tanto tenemos comida, nos juntamos, somos saludables, amigables. Entonces viene porque le gusta. Dice Pablo que esos son los naturales, psíquicos, porque están manejados por el alma, la psique. Pero también hay otros que son espirituales, manejados, conducidos por el neuma, el espíritu. Y esos son los buenos. Entonces dice que hay personas así, muy buenas espiritualmente. Pero capítulo 3, versículo 1 dice que hay otros que aunque son creyentes, la domina la vida, la carne. Sárquico, porque sar es carne. Entonces, nosotros solemos poner aquí ese texto que dice, poné la mira en lo de arriba, no en lo de abajo. Porque si pones la mira en lo de abajo vas a comer carne mala, carne deteriorada, alimento feo, alimento contaminado. Pero arriba tenés el alimento puro, el necesario, el que te va a hacer crecer físicamente porque vas a conducirte bien en la vida y vas a tener alimentos buenos en tu físico y también el alimento espiritual, que es lo más importante. Entonces, dicho así, vuelvo otra vez a estos dos versículos antes de entrar en el tema principal. No solamente hemos recibido el Evangelio, el de la gracia, no era el mi Evangelio. Pablo ha tenido un problema, que él vivió una vida conocedora de Dios. Él conocía a Yahvé, conocía a Jehová. Conocía porque había estado estudiando la Torá, o sea, la primer parte de la Biblia, con el mejor maestro que había en ese momento, que era Gamaliel, un rabino excelente. Él había estudiado todo esto, sabía de Dios, sabía de todo. Sabía los 10 mandamientos al pie de la letra. Vino Satanás y le puso todo eso en contra de Jesucristo. No vio a Jesucristo. No lo apreció a Jesucristo. Entonces perseguía a todos los cristianos. Los encarcelaba. Conocía a Dios. El cristiano tenía a Dios, el mismo Dios, aunque parezca paradójico. Perseguía a alguien que confiaba en el mismo Dios, pero además tenía su fe puesta en el Mesías, en que ese que estaba allí era el que esperaban. Pablo también esperaba al Mesías, pero tuvo una experiencia, como todos hemos tenido. Él iba persiguiendo y entendemos, y voy a esto, ¿no? Hizo dos preguntas, Pablo. Él iba engreído, poderoso, montado arriba del caballo. Los demás iban a pie, pero él iba arriba del caballo y el Señor, Dios Padre, lo deslumbró con su luz. No necesito hacer mucho. Se acercó y ¡pum! Te pongo la luz y ¡pa! Lo dejó ciego y tirado en el piso y en el polvo del camino. Vos vas a seguir a mis hijitos. Bien, mirá quién soy yo. ¡Pum! Lo volteó del caballo. Lo dejó en el piso. Primera pregunta que hizo Pablo. Y fíjate el orden gramatical. ¿Quién eres, Señor? Señor es algo que ya empezó a reconocer algo, Pablo, pero lo puso al final. ¿Quién eres, Señor? Entonces el Señor, ahí Dios Padre le reveló a Dios Hijo, al Mesías, al que él decía que iba a venir, al que él no confiaba que era el Mesías. Dice, este es el Mesías, le dijo. Entonces no se lo dijo así, pero se lo dijo de otra manera. Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que vos perseguís, mirá lo que te hice. Segunda pregunta.
que esta la tenemos que hacer nosotros también. Señor. ¿Ves cómo cambió ahora la gramática? Antes estaba por allá atrás. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora dijo, Señor, primero, ¿qué quieres que haga? Y la vida de Pablo, ¿qué pasó? ¡Puc! Cambió totalmente. Un perseguidor, resulta que ahora es hijo de Dios. Él sabía lo de la Torá, sabía Jehová, sabía todas las leyes, sabía todo lo que también los judíos le habían agregado a la Torá. Reglamentos y aquello y lo otro, que nadie podía cumplir, decía el Señor. Entonces, ahí está Pablo, ya sin poder, ciego, no sabía qué hacer. Le digo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso es lo que realmente necesitamos nosotros. Pedirle al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? Te necesito, ¿qué querés que haga? Aunque no te pase nada, aunque estés bien, todo lo que vos quieras. Nadie está bien 100%, siempre hay algún problemita, siempre hay algo ahí que tenemos que nos amarga, a veces no nos deja dormir, a veces tenemos recelos, a veces tenemos celos, a veces tenemos cuestiones propias, siempre hay un problemita. ¿Qué querés que haga, Señor? Entonces el Señor le dijo, está bien, tú. Y mandó que le devuelvan la vista, lo bautizaron, y resulta que ahora en la iglesia de Dios universal le dio un nombre, le dio algo poderoso. Vos vas a ser el mensajero a los gentiles, a nosotros. Para todos hay lugar en la iglesia, hasta para aquel que se porta mal. Aquel que no se porta del todo bien, también hay lugar en la iglesia. Y Dios lo da de acuerdo a lo que sabe que puede dar Pablo, lo que podía dar Pablo. Le dio algo extraordinario. Igual lo llevó al desierto que yo te quiero enseñar, le habrá dicho, y allí estuvo. Y entonces podemos conjugar en nuestra mente que todo lo que él recibió lo está dando ahora. Ahora bien, versículo 3. Porque primeramente, o sea, lo más importante y lo más fundamental yo lo doy primero, dice Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo recibió de Dios, lo recibió directamente de Jesús, directamente. Dice entonces que Cristo murió por nuestros pecados. Lo primero que recibió. Y lo primero importante que ahora nos transfiere es que Cristo murió por nuestros pecados. Yo quiero reparar acá, quiero reparar en algo. Ahí hay una, gramaticalmente hablando, se llama conjunción. Por. Cristo murió por los pecados tuyos, ¿no? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Si yo saco ese por, no es la verdad evangélica. Ese por, una conjunción, es que realmente murió por mí. Vos te invitan a una fiesta, a un casamiento, y vos decís, mira, yo no puedo ir, andá por mí. Es el mismo por. Vos vas a ocupar mi lugar allá en la fiesta. ¿Por qué? Por esa conjunción que Pablo la pone, que no fue de Pablo, sino es del Espíritu, nos está diciendo que Cristo Jesús murió por vos y por mí. Por mis pecados murió. Por eso ayer cuando veíamos, yo me recordaba de esto y me ponía a llorar también, porque Él sufrió por mis pecados. El latigazo fue por mis pecados, no también por supuesto los tuyos, pero mis pecados, Él los llevó en la cruz. Y este pasaje, Pablo, habla de la sustitución, que yo tenía que estar en la cruz, pero Él ocupó mi lugar. Porque dice por mis pecados, por nuestros pecados. Pero bueno, a ver, Isaías 7,
Y ustedes lo van a leer ahí y yo lo voy a leer acá. Isaías. ¿Qué dice el Isaías 7? 7, 13 al 14. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí en la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Nos está hablando de este que murió por vos y por mí. Cuando vino a la tierra, la profecía ya lo estaba anticipando. Y en el capítulo 9, versículo 6, dice también algo parecido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos adjetivos calificativos son de Dios, dado al Hijo, al Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, que como hemos visto, ya desde antes, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo tenía todos estos nombres, es el Cristo crucificado que hoy celebramos, que murió por tus pecados y los míos, y hoy celebramos que resucitó. Entonces, volviendo al tema original, dice que así lo que nos entregó a través del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora acompáñame a Isaías 53, versículo 4. ¿Qué le pasó a este niñito? Que lo hemos leído todas las cualidades que tenía. Calificativos, los adjetivos. Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo sabemos de memoria esto, pero yo te lo digo, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesús ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, padeció todo esto y lo tuvimos nosotros casi olvidado, porque en la celebración que Él nos mandó a hacer, a veces no estamos, y por allí, con causa, pero nos olvidamos que Él padeció, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, volviendo a lo de Pablo, ¿qué es esto? Las Escrituras, la profecía. Pablo les dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice, conforme a lo que hemos leído, a las Escrituras. Quiere decir que lo que Pablo había aprendido de las Escrituras, ahora le sirve porque entiende otra cosa. Entiende que aquello que fue profetizado se refería al Señor Jesucristo. Por eso acá Pablo dice conforme a las Escrituras, no es cualquier cosa. Igual como estaba escrito, ahora Jesucristo lo cumplió. Murió por tus pecados y los míos conforme a las Escrituras. Ahora también, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Fue sepultado, sí, verazmente y comprobablemente lo sepultaron. No tenía vida. ¿Por qué no tenía vida? Vamos a ver qué dicen las Escrituras entonces. ¿Por qué no tenían vida? A ver, vayamos al Salmo 22, que debe estar puesto ahí ya, ¿no? Dice el versículo 9, no, perdón, vayamos al versículo 16. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos.
Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué cosa? Lo que veíamos ayer. Ya estaba anticipado por el salmista lo que iba a pasar. Por eso Pablo dice que la muerte del Señor Jesucristo es de acuerdo a las Escrituras. Pero ahora el Señor ha muerto y me gustaría también hablar algo de su muerte, pero en estas 3 salmos, la tríada 22, 23 y 24, vemos al Señor Jesús muriendo en el 22, siendo nuestro pastor en el 23 y en el 24 como Rey de la Gloria, ya entronizado. Pero voy, el Salmo 22, qué bárbaro. Este salmo es mesiánico totalmente, es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su vida. Es un salmo de David que es... Fíjate el 22.1, Aarón, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ayer lo vimos, que en la película refleja toda la historia de la crucifixión, y él dijo esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía, porque era una expresión, digamos, íntima que él tenía con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es el dolor del dueño del mundo, del que generó el mundo, que por su llaga fuimos curados, nuestras enfermedades. Él las maneja, Él las controla. Y ahora resulta que este Dios manifestado en carne en el Señor Jesucristo, le dice a su Padre: ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué para ampararme a mí? Dice un himno que cantamos. Por Dios fue el que te desamparó para ampararme a mí. ¿Te das cuenta por qué Pablo dice según las Escrituras, catatas grafas? ¿Por qué? Grafas es escrito, escritura, grafía, todas esas cosas, caligrafía, ortografía. Se ha referido a la palabra. Y acá Pablo la utiliza y le dice: conforme a todo lo que yo aprendí. Antes no lo veía, ahora lo veo, dice Pablo. Y se los entregué a ustedes. Pero en el 22, volvemos al 22, habla también de algo especial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto que es especial es que también está en los Salmos. Y porque no fue una muerte natural, no fue algo que uno muere como nosotros morimos. Nosotros morimos involuntariamente. Involuntariamente, no nos gusta morir. Nadie quiere morir. Quiere decir que mi voluntad es seguir viviendo. Sé que un día voy a dejar de vivir, pero quiero que sea lejos y creo que esté bien, con toda mi capacidad de razonamiento y bla, 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 bla. Yo no tengo voluntad de morirme, vos tampoco. Pero el Señor Jesús, voluntariamente, de su voluntad, porque Él vino a cumplir lo que decía el Padre, Él murió cuando Él quiso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí entregó su vida. Ayer veíamos que decía esto mismo y cae como la cabeza de muerto. Todo escrito estaba. No necesitaba, Pablo no necesitaba nada, se refería a las Escrituras que él ya conocía muy bien. Entonces dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esta es la maravilla de nuestro Señor. Esto es la maravilla de lo que creemos y confiamos. Esta es la maravilla, que estaba escrito
800, 1000 años antes de que sucediera todo lo que sucedió, entonces Pablo puede decir hoy, conforme a la Escritura, a lo que estaba en la profecía, ha sucedido, y también la resurrección del Señor, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como si esto fuera poco, después dice que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, dice en la época en que escribía Pablo. Pero después me apareció a mí, dice, también yo no quedé afuera, me apareció a mí, dice, porque yo soy el más chiquitito, vamos a decir así. Así que tenemos un Dios, tenemos un Señor que desde años anteriores, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba previsto que en un día como hoy, digamos, no vamos a poner la fecha precisa ni nada por el estilo, sucedió una vez. Fue y resucitó el Señor Jesucristo en la mañana del domingo, del tercer día o tercer día, como le llamaban ellos. Día tercero le llamaban ellos. Por eso dice también la canción que cantamos hoy acá en el día tercero, porque esa es la letra judía, digamos así, cómo medir el tiempo. Así que fíjate lo que él hizo. Pero te vuelvo otra vez a esa por. Y para que recuerdes que Él murió por vos, yo te voy a nombrar ahora algo. Un mercado chiquito es un mercadito. Cuando crece, es un mercado. Si crece más, ¿cómo le llamamos? Supermercado. Pero si crece más, hipermercado. Hiper justamente es por en el griego. Así que imagínate, cada vez que entres al supermercado, acordate, hipermercado, hiper murió el Señor por mí. Porque hiper es el nombre, nosotros lo tenemos así, para, por, según, sin, son, ¿no? Terminan las conjunciones, las preposiciones. ¿No? Pero ese por, en el griego se llama hiper. Entonces, cuando entres al supermercado, acordate, hiper es por, el Señor murió por mí. ¡Qué bárbaro! ¿No te parece que hasta en estas cosas así, al azar, vamos a decir, aleatorias, tenemos algo que el Señor nos llama y nos dice, por tus pecados morí yo, hermanito, hijo mío. Así que tenemos a un Señor que murió y no quiero dejar de pasar por alto la muerte del Señor. Todos ustedes saben, Mateo dice cosas que son extraordinarias y él solo las dice. Por ejemplo, cuando él murió, se oscureció la tierra. Cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, ¿qué pasó? Ahí vino Lázaro, acá estoy. Poder sobre la muerte. No hay muerte para él. Él murió y venció a la muerte porque resucitó. Quiere decir que ¿cómo se mata a la muerte? Paradoja. Matar a la muerte es morir y vivir y resucitar. Ese es el poder que Dios lo hizo porque Él murió, pero Dios el Padre lo resucitó. En la gramática griega dice esto, como que si yo me peino, se resucitaría porque Él se peinó, vamos a decir, pero Él dice, no, hay alguien que lo peinó. Entonces es otra voz. Y el griego, Mateo habla de la otra voz. Dios lo resucitó al Señor. Pero para ir terminando, en el Salmo 31:5 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que iba a resucitar. ¿Por qué sabía que iba a resucitar? Porque en Juan capítulo 10 dice, mi Padre me ama porque yo sé que pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso me ama mi Padre. Ese es el sacrificio voluntario que nosotros no podemos hacer. Pero es el sacrificio que hoy nos dice que Él voluntariamente padeció la muerte y toda la pasión que hubo por vos y por mí.
porque ocupó nuestro lugar. ¿Por qué? Por la yo merecía estar ahí y él ocupó mi lugar. Te quiero decir entonces, para ir terminando, sí, creo que has entendido la historia que Pablo plantea bien clarito, diciendo, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como hoy lo hemos visto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que hoy también lo hemos visto. Pero nos deja al finalizar este capítulo algo, en realidad, al finalizar este capítulo nos deja el capítulo 15, dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Yo voy a morir, pero un día el Señor me va a resucitar cuando me venga a buscar. Ahí, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya el Señor me va a venir y me va a transformar en un cuerpo espiritual y me voy a ir con Él al cielo. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que necesitamos tener presente, que aunque nos maten, aunque muramos involuntariamente, el Señor nos va a llevar con Él el día que venga a buscarnos en el arrebatamiento. Iremos con Él. Amén, amén y amén. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Yo iré y me enterrarán allí. Pero ¿dónde está tu victoria? Un día me voy a levantar de ahí. El Señor me va a levantar, como a vos también. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, obviamente, por eso morimos, y el poder del pecado, la ley de que Dios estableció, el que infringe la ley es pecador y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. Si vos querés tener esta misma esperanza, tenés que recibir a Jesucristo, porque Él es el que venció la muerte, no yo. Yo no la venzo jamás. Él venció la muerte y como ocupó mi lugar, yo también puedo tener la vida eterna que Él me dio y vivir para siempre con Jesús, allá en el cielo. Solo tenés que decir, Señor, perdona mis pecados. Me gusta esta vida que me están hablando. Me gusta lo que dice tu palabra. Quiero aceptarte como Salvador. Y de esta manera podemos después decir que la victoria ya la tenemos, porque la muerte para nosotros va a ser un paso más. Dice versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto nos deja el apóstol Pablo, al finalizar todo esto, que hemos leído y comprobado en las Escrituras, grafas, conforme a las Escrituras, con respecto a la muerte y resurrección del Señor. Pero sin dejar de decirlo, cuando murió el Señor, la tierra tembló. No sé si yo no padecí ningún terremoto, no sé lo que es, pero la tierra tembló. Ayer se veía todas las casas así, moviéndose, porque estaba muriendo el Hijo de Dios, Dios mismo como Hijo. El sol se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron. E incluso dice Mateo que algunos resucitaron también, que no se sabe bien qué quiso decir, pero cuando murió el Señor fue terrible lo que sucedió en ese lugar del mundo. Fue terrible. Todos quedaron asombrados. Tanto que Pilatos dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Tarde, pero lo reconoció. Se lavó las manos, por lo tanto no creyó en el Señor Jesucristo. Pero sí lo que sabemos nosotros, que Él venció a la muerte porque resucitó. Y nos transfiere ese poder cuando nosotros muramos, seremos resucitados por Él con otro cuerpo espiritual, otra forma. Y iremos con Él para siempre.
Por eso al Señor Jesús, que ocupó tu lugar y mi lugar, hiper, a Él sea la gloria hoy y para siempre jamás. Amén y amén.